¿Cómo les va? Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate por Diputados TV. En esta semana que está terminando, sesión suspendida en la Cámara Baja, también en la Cámara Alta. Estamos con el informe, con las causas, cuánto hay de los problemas que hubo dentro de Cambiemos en estos últimos días para esta decisión. Por aquí el programa de hoy y también mucha economía con Mariano Kestelboim el año que viene en materia justamente económica. Presentación y empezamos. Esto es Hay Quórum. Bueno, estamos en la primera parte, como siempre, de Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con nuestros compañeros, estamos con Laura Serra, con Fernando Fraquelli. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bien. ¿Cómo va? Bueno, a ver, primera pregunta para Laurita, que estuvo trabajando, por lo menos la leía yo, en lo que tiene que ver con lo que pasó en diputados, sesión suspendida, cuando la pelea era si iba a haber una agenda corta o una agenda larga con temas importantísimos, alquileres, semillas, ganancias, bueno, nada. ¿A qué se debe? Bueno, ser? Pato, a ver, ¿cuál es el problema? El problema es que hay un conflicto entre la oposición y el oficialismo después de que el peronismo le arrebatara a Cambiemos su lugar en el Consejo de la Magistratura. Y esto genera un mal clima con el peronismo, pero también puertas adentro de Cambiemos, con facturas cruzadas entre el PRO y el radicalismo reprochándole al gobierno no haber negociado el lugar de Mario Negre en el Consejo. Yo hablé con Federico Storani, que es el vicepresidente del partido, dijo, se durmió el gobierno en la negociación. Así fue, ¿Eh? efectivamente, bueno. Así fue, se durmieron. El radicalismo estaba muy interesado en integrar el Consejo de la Magistratura, quedó afuera, hubo un duro reproche, un duro comunicado por parte de la Unión Cívica Radical, con la firma de Alfredo Cornejo, diciendo que, bueno, que el gobierno incurrió en desidia, incurrió en impericia a la hora de negociar ese lugar que le correspondía al radicalismo. Y Frigerio dijo, no estaba en nuestras atribuciones el tener que negociar las cuestiones atinentes al Consejo de la Magistratura. Bueno, esa es la mirada distinta. Los radicales te dicen, vos tenés que negociar las dos cosas. Efectivamente. Las leyes, el presupuesto y los lugares en el Consejo de la Magistratura. El gobierno te dice, mirá, demasiado problema y demasiado tema en el presupuesto, lo otro. Bueno, y esta fue la causa principal, no había comunión de intereses entre radicales y PRO, hay problemas en la coalición cívica y por eso no hubo sesión el jueves. Y también la mala relación que quedó con el peronismo, ¿no? Porque fue un puñal en la espalda. Para Cambiemos, para Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, las cosas quedaron un poquito enrarecidas, así que bueno, la idea era convocar para la semana que viene a una nueva sesión, como vos decías, había temas importantes, no indispensables, no urgentes. Ganancias es indispensable, ni bienes tampoco, personales, ¿no? Sí. Pero se podría postergar para el año marzo que viene, así que tampoco hay demasiada garantía de que efectivamente se realice una sesión la semana próxima. Bueno, Fraquelli, a ver, en el día de hoy hubo un almuerzo del jefe de gabinete con el senador por la provincia de La Rioja, senador radical. Facundo Suárez Lastra dijo, la verdad que se quebró una situación de mutua confianza con el PRO, pero hay que recomponerlo. Vos que conocés el tema, a ver, esto, digo, se recompone. Bueno, no? a ver, se recompone, pero también quedan heridas, porque también se recomponía el oficialismo después del fuerte debate que se dio durante este año 2018 en el Congreso con la ley de aborto. Sí. Pero lo cierto es que quedaron algunas diferencias y hay todavía algunos chispazos dentro del oficialismo. Esta situación vuelve a generarse y también está por un lado que se habla de la posibilidad de sesionar la próxima semana. También se habla la próxima semana o la otra después del G20, alguna reunión en conjunto entre el radicalismo y el PRO, principalmente los socios mayoritarios de Cambiemos, y también no quieren dejar afuera a la coalición cívica de Elisa Carrió,
la diputada Campagnoli en las últimas horas dijo a Carrió hace ya un mes que ni siquiera habla con las autoridades del gobierno nacional. Esto también son señales que hay una crisis importante política en el seno del oficialismo y esto está teniendo repercusión directamente en la falta de acuerdos de consenso en el Congreso Nacional. Y obviamente, ante esa crisis del oficialismo, el peronismo también hace sus jugadas. Más allá de que tenga sus diferencias y que ahora estén saliendo y hablando que la posibilidad que haya un fuerte respaldo de gobernadores a buscar candidaturas para el año 2019 por afuera de Cristina Kirchner. Pero más allá de eso, hay jugadas políticas que hace el peronismo que se abroquela como oposición y ya se lo demostró a Cambiemos que puede hacerle daño. Y le puede hacer daño también en un año como es el que se avecina, que es el año electoral, el año de las elecciones nacionales. El radicalismo, el PRO y la coalición cívica tienen que sentarse en un momento determinado y definir políticamente qué es lo que quieren hacer. Hasta aquí el gobierno venía con un año muy complicado en lo económico, se han sumado los problemas políticos. Justamente de economía hablamos enseguida, ya seguimos, esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Bueno, estamos en Hay Quórum, Ideas en Debate, estamos con Laura Serra, con Fernando Fraquelli, invitado Mariano Kestelboim, economista. Mariano, gracias por estar. Mariano, yo te sigo en redes sociales y publicabas en las últimas horas un dato de que se sigue yendo mucha plata, muchos dólares en reservas, ¿no? Sí, sí, absolutamente. ¿Por qué se sigue yendo la plata? Digo, no hay un escenario bueno, está la plata del fondo, el dólar está estabilizado, eran 2.000 y pico de millones, dijiste que se habían ido, ¿no? 2.200 millones en los últimos 10 días. ¿Y por qué se va la plata? Hay un montón de factores de desequilibrio. Uno muy importante es la fuga de capitales. Los ahorristas, las empresas siguen percibiendo que esta estabilidad es apenas transitoria, que el desequilibrio es importante y el año que viene ya falta muy poquito para que empiece el clima preelectoral y eso también genera siempre incertidumbre. Siempre en los años electorales la fuga de capitales es más fuerte que los años no electorales y este año, a pesar de no haber sido no electoral, se fugaron en 12 meses 32.000 millones de dólares. Es más que en el máximo de la crisis financiera internacional, cuando se habían llegado a fugar 26.000 millones de dólares. Entonces, es un drenaje continuo. Ahora, perdóname, cuando te hablan de signos y gestos políticos, digo, el presidente es Macri, el ministro de Hacienda es Duhovne, el jefe de gabinete está también Sanleris en el Banco Central, digo, ¿no son nombres que deberían dar a quienes tienen la plata acá ciertas garantías o no alcanza con eso? No alcanza. Argentina tiene una estructura productiva extranjerizada y las grandes empresas nacionales también forman sus ganancias, las realizan en dólares y el país respecto al resto del mundo en su cuenta corriente tiene un desequilibrio el más grande desde principios de los años 80. Este año va a haber un déficit de cuenta corriente, estimo yo, superior al 6% del PBI. Con lo cual vamos a estar superando el máximo de 1998, que había sido de 4,8%. El país importa mucho más de lo que exporta. No solamente de bienes, de servicios, también hay pago de rentas, transferencias, remisión de utilidades de las grandes empresas. Entonces, en esta dinámica, bueno, quien tiene un poco de capital sigue esa información. No siguen solamente el déficit fiscal, sino que le prestan más atención al déficit de cuenta corriente. Y la Argentina, desafortunadamente, tuvo que acudir de emergencia al prestador de última instancia, que es el Fondo Monetario, y no ha resuelto su déficit de cuenta corriente, ni siquiera con esta mega devaluación reciente. Argentina sigue teniendo un desequilibrio externo bastante importante. Laura Serra. Mariano, recién decías que, bueno, o atribuías a, digamos, cierta desconfianza de las grandes empresas, los grandes inversores, al gobierno argentino para la fuga de capitales. Ahora bien, ¿vos crees que efectivamente, vos como economista, ves que esta, digamos, tranquilidad que hay en los mercados efectivamente es transitoria y que estamos, digamos, a merced de un nuevo tembladeral cambiario y financiero? Sí, totalmente. Argentina es una economía muy frágil
Como decía antes, tenemos desequilibrios muy importantes, externos, no solamente fiscales, y hay una libre entrada y salida de capitales sin ningún tipo de regulación por parte del Estado Nacional. Y si hay un fenómeno internacional que genere cierto nerviosismo, cierto miedo para los grandes inversores, van a decidir retirar sus fondos de los países emergentes. Y Argentina es uno de los más frágiles, o si no, mejor dicho, el más frágil de todos. Van a salir raudamente y eso produce que muchos inversores en su portafolio decidan tener una participación menor de activos más inestables como los argentinos y constantemente están vendiendo bonos. Ahora, pero supuestamente ahora tenemos la protección del Fondo Monetario Internacional. ¿Es que eso no nos ayuda de alguna manera a generarnos un casco protector ante eventuales movidas que podrían venir desde afuera? Sí, los préstamos del Fondo Monetario Internacional sirven para ir pagando los vencimientos de deuda previstos para este año y para el año que viene también, completamente. Pero no alcanza para equilibrar el desequilibrio de cuenta corriente. Argentina tiene un desequilibrio muy importante y el proceso inflacionario que hemos visto en los últimos 3 meses, que ha superado el 15%, lo que está provocando es que esa devaluación que se registró recientemente vaya perdiendo competitividad y nuevamente Argentina vaya a tener dificultades en su frente externo. Mariano, a lo mejor tiene que ver también con que el mercado o los economistas o las grandes empresas ya ven un panorama incierto desde el punto de vista político. ¿No ven garantizada la reelección de Mauricio Macri? Para nada. A mí me parece que es muy difícil que se pueda reelegir. Pensando cómo ganó en 2015 por muy pequeño margen, en 2017 con una economía que se venía recuperando, Argentina con un acceso muy fluido a los capitales financieros internacionales, apenas creció un 2,9%, y ahora, teniendo que haber acudido de emergencia al fondo, con una crisis económica y política muy importante en nuestro país, me parece que un inversor precavido no va a confiar en que este gobierno repita mandato a fines del año que viene, y menos si el gobierno lo va a encabezar nuevamente Macri. Un dato que tiene que ver con esto, ¿no? Uno lo que dice que lo puede creer, lo puede no creer, puede tenerle confianza o no, se puede equivocar o acertar como muchos economistas. Lo único que digo es que yo a Kestelboim lo sigo desde hace mucho y durante este año Kestelboim venía diciendo, cuidado que esto se puede complicar. Allá por abril, mayo, cuando todavía esto no se había complicado, Kestelboim decía, cuidado que el día que vayamos a pedir y no haya, podemos tener complicaciones. Una definición que tiene que ver con esto, dijo Cristiano Rattazzi que él cree que por 3 o 4 años las inversiones no van a llegar. Digo, está todo muy complicado. Si lo dice Rattazzi, digo, ¿no? Sí, igual a mí me parece, Rattazzi, yo muchas veces lo he escuchado y no me parece una voz, un opinador con información. Con buena información. No lo tomo ni en cuenta. Pero coincido que las inversiones no van a llegar. Y lo otro, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el dato, que era un dato de octubre, de que los precios mayoristas bajaron mucho, ¿no? Creo que 3%. No. ¿Los mayoristas? Habían aumentado en septiembre un 16% y ahora volvieron a aumentar, no bajaron. Aumentaron un 3%. Bajó el nivel de... Se desaceleró la inflación mayorista, sí. De 15 a 3, digo. ¿Es un dato bueno o no? Es altísima la inflación, es muchísimo. Vos pensás que en octubre el tipo de cambio en promedio estuvo por debajo del nivel de septiembre. Quiere decir que siguió habiendo reacomodamiento de precios mayoristas en el transcurso de octubre, a pesar de que el tipo de cambio promedio fue más bajo. No, es una mala señal. ¿Sí? Es una mala señal porque fundamentalmente la inflación acumulada mayorista en los últimos 12 meses ya superó el 70%. Pensá que la minorista está en el 39,5%. Eso va a generar que los márgenes de comercialización de los minoristas se están achicando y en algún momento se van a tratar de recuperar. Serra, estabas preocupada por la plata que necesita una familia tipo para vivir, ¿no? Sí, ¿no? Que se comunicó hace, digamos, en las redes recién, en los principales portales, que creo que cerca de 23.000 pesos se necesita para no ser pobre, ¿no? Y justamente decíamos, si un jubilado está apenas pasando los 8.000 pesos,
digamos, cómo evitar ser pobre en este país, ¿no? ¿Cómo ves que va a ser, digamos, la conflictividad en el ámbito social a partir de estos datos de inflación y de pobreza? ¿Cómo, digamos, porque el gobierno, Duhovne ayer lo dijo, prevé un diciembre tranquilo, no ven grandes conflictos? ¿Vos cómo lo ves? Mira, la mayoría de los analistas comparan la evolución de los salarios con la inflación, el IPC del INDEC. Y ahí hay una diferencia de alrededor de 20 puntos. La inflación este año va a estar muy cerca del 50% y los salarios aumentando, en el mejor de los casos, cerca del 30%. Pero la gran mayoría entre un 20 y un 25%. Pero el deterioro no solamente son esos 25 puntos, también es que los precios de los productos insustituibles y los servicios también que no se pueden dejar de consumir aumentan aún más que el 50% del IPC. Entonces, el deterioro del poder adquisitivo de la población es aún más importante de la gran mayoría de los hogares. Entonces, yo creo que va a haber conflictividad a fin de año, que van a seguir las manifestaciones sociales, no sé con qué nivel de intensidad, pero me parece que las condiciones actuales son muy frágiles, el nivel de precarización laboral es dramático, está aumentando el desempleo aceleradamente. Desde que estalló la llamada tormenta en abril de este año hasta septiembre, que es el último dato brindado por la FIP, se perdieron 104.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado. Puestos de trabajo con recibo de sueldo. Claro. Es decir, que con todos los no monotributistas, asalariados. Anualmente ingresan entre 150.000 y 180.000 personas al mercado laboral. O sea, los nuevos ingresantes seguramente tuvieron mucha complicación para conseguir un empleo y encima los que estaban ya se destruyeron esa cantidad de puestos de trabajo. Entonces, la situación me parece muy complicada. Bueno, y hablando del tema laboral, si uno habla con el oficialismo y se los ha escuchado algún funcionario nacional, ya pensando en un año 2019 con algún proyecto que tenga que ver con una reforma laboral. Sí, me parece que eso sí que hace falta. El mercado laboral en la Argentina el acceso al mercado laboral o es excesivamente simplificado a través del monotributo, del empleo domiciliario también, o del empleo en la construcción, o muy complejo para trabajar en relación de dependencia. Entonces, ahí hay un abanico enorme de tipos de empresas y todas tienen que cumplir las mismas reglas. Me parece no es lo mismo, por ejemplo, un pequeño taller de confección de calzado que, por ejemplo, una empresa multinacional en el sector financiero, que no compite internacionalmente con nadie y tiene una posición dominante en el mercado local. La otra empresa compite internacionalmente y hay muchísimas empresas. Entonces, las dificultades para contratar un personal es mucho mayor. Entonces, creo que tiene que haber una reforma laboral que tenga en cuenta las diferentes condiciones por tamaño y por sector de actividad. Mariano, los otros días veía datos de este año y el presidente dijo en su momento pasaron cosas y el presidente atribuye esta situación mayoritariamente a temas exteriores y a temas climatológicos. Pero uno ve que, por ejemplo, creció la economía de Perú, creció la de Colombia, creció la de México, hasta la de Brasil con el lío enorme y con año electoral crecieron. Digo, Bolivia es una economía con un presidente que no tiene nada que ver con Macri y también crece, que tiene sus números saneados. Digo, ¿por qué les va bien a ellos y a nosotros nos va como nos va? Bueno, el agro tuvo una cosecha malísima, se perdió alrededor de un 30%. Eso sí, son factores climáticos atendibles. Sí, el PBI agrícola representa casi el 10% del PBI nacional, es un 8,5%. Entonces es relevante. Sí. Pero atribuir toda la caída de la economía a la situación agrícola, a la situación externa, parece que no termina de justificar toda la situación. Hubo errores muy importantes en materia de política macroeconómica. En particular, uno muy importante fue haber liberalizado completamente la entrada y la salida de capitales. Vos veías que todos los analistas estaban avisando desde ya hacía más de 2 años que la tasa de interés de referencia internacional, la tasa de Estados Unidos, iba a subir y no haber tomado ningún tipo de resguardo cuando efectivamente subió. Me parece que fue poco
poco precavido. Esa fue una. Después, la liberalización comercial. Las empresas nacionales, con la presión tributaria que tienen que soportar, con los costos internos medios en dólares tan elevados, liberalizar comercialmente tendrías que haber sido mucho más selectivo, mucho más criterioso, no abrir las importaciones. Fue gradual, pero fue un gradualismo bastante acelerado. Creo que debería haber sido más moderada esa apertura. Últimas dos preguntas. A ver, empiece, señor. Bueno, no, digo, con este panorama que está hablando Mariano y contando, ¿cuál será el panorama que va a tener el futuro presidente que asuma en el 2019 o la continuidad de Mauricio Macri, ¿no? Es un panorama muy difícil, sobre todo por el endeudamiento. Claro. Argentina va a tener que empezar a hacer frente a los compromisos internacionales sin el apoyo del Fondo Monetario Internacional o esperemos, si no, que haya un nuevo desembolso, pero ya sería algo extraordinario a nivel internacional porque estamos tomando cerca de 50.000 millones de dólares de deuda entre 2018 y 2019. Quiere decir que sería bastante difícil que el Fondo Monetario Internacional siga asistiendo a la economía argentina. Yo creo que con un modelo como el actual, las variables de ajuste son básicamente el tipo de cambio, la contracción del consumo. Tiene que bajar muchísimo el consumo interno para equilibrar las cuentas nacionales. Entonces es una situación de altísima conflictividad. Eso si gana el actual gobierno... el consumo es menos plata en la calle, ¿no? Sí, sí, claro. Pero habría que ajustar el consumo a niveles de una economía centroamericana ya. Si se mantienen las políticas actuales que, por ejemplo, dejan de analizar la cuestión financiera o no les interesa que el sector financiero esté teniendo ganancias extraordinarias. Nunca antes en la historia nacional el sector financiero ganó tanto en tan poco tiempo. Eso no lo evalúan, no evalúan las grandes ganancias de las empresas de telecomunicaciones, inmobiliarias, algunas de intermediación comercial, no las tienen en cuenta. Entonces, y la producción destruyéndose. Ese sería un escenario caótico. Si llega al poder un gobierno con un interés más productivista de fortalecer el mercado interno, creo que ahí tendría que tener un apoyo político muy importante para tomar decisiones en favor de la producción nacional que indefectiblemente van a estar en contra, por ejemplo, del sector financiero, de algunos sectores de gran poder adquisitivo que en un último tiempo estuvieron concentrando riquezas y lo que tendría que hacer el nuevo gobierno sería, por ejemplo, modificar la estructura tributaria, volviéndola mucho más progresiva, afectando posiblemente el interés de los grandes grupos de poder económico. Laurita, ¿te queda una más? La última. El gobierno está viendo la luz al final del túnel a principios del segundo semestre del año próximo. Sí. ¿Coincidís con ese diagnóstico? No, para nada, para nada. Cualquier antecedente reciente a nivel internacional de una economía que promueve un ajuste fiscal como el que se está promoviendo hoy en la Argentina, siempre tuvo una contracción de su Producto Bruto Interno. Y sobre todo si en el año anterior se produjo una mega devaluación. No va a ocurrir eso. Me encantaría que la economía argentina se recupere, como algunos esperan, creciendo al 8% para las elecciones el año que viene. Pero no va a ser así. Es un escenario... Sería extraordinario en la historia económica mundial. Ahí estamos. Mariano Kestelboim. Mariano, muchas gracias. Por favor, un gusto. Estamos en Hay Quórum, Ideas en Debate. Seguimos con Laura Serra, con Fernando Fracchelli. En un minuto ya volvemos. Último tramo de Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con dos diputados de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires. El diputado Torello, hombre del PRO, y el diputado Echegaray, hombre de la Unión Cívica Radical. En una semana donde había mucho debate y diferencias entre ambos sectores. A ver, Fracchelli, que sabía toda la historia de la pelea. Primera pregunta, por favor. Logramos que se junte el radicalismo y el PRO, con dos diputados, uno del PRO y el diputado Echegaray de la Unión Cívica Radical. ¿Hay diferencias o no, diputado Torello? No se puede juntar lo que nunca se dividió. No, sí, obviamente. ¿Pero quedaron diferencias después de lo del Consejo de la Magistratura? Bueno, sí, puede ser, llámese diferencias o puede ser rever una situación que no nos gustó a ninguno, eso está claro. Pero de ahí a decir que
estamos peleados o ese tipo de cosas, me parece que hay una distancia bastante grande. ¿Y diputado Echegaray qué dice? Hay matices, pero coincido con Torello en cuanto a que precisamente donde mejor se expresó Cambiemos como coalición es en el ámbito del Parlamento. Y este hecho detonante de los últimos tiempos tiene más que ver, creo yo, con no haber alertado todos, y en esto creo que es un poco no haber previsto algo que estaba sucediendo, que es que todas las fuerzas opositoras, o casi todas, tuvieran una situación de arrebato de un espacio en el marco de la legalidad, porque de hecho lo pueden hacer, no se está cuestionando la legalidad del acto, pero son matices. En definitiva, yo creo que si Cambiemos debería revisarse o repasarse, porque esto es como en toda relación política y más si se pretende construir una coalición. En todo caso, no es el caso del Parlamento donde peor haya funcionado. Acá funcionó muy bien. En el ámbito político donde debería institucionalizarse más es en el acuerdo entre partidos, digamos, ahora, que es donde no solamente, porque aquí se está cargando las tintas entre el radicalismo y el PRO, y creo yo que hay que ir mejorando esa institucionalización de Cambiemos, que no solamente reconoce al PRO, al radicalismo, sino a la coalición cívica también, y ir limando estas cuestiones de matices, para lo cual va a ser necesario en un año muy duro, particularmente como el año que viene, que es un año electoral y político, mejorar ese funcionamiento. Ahora, usted dice matices, diputado, y usted dice que no se puede separar lo que está unido. Pero digo, yo hablé con Federico Storani, que es el vicepresidente del partido, y dijo, el gobierno se durmió en la negociación. Digo, si el vicepresidente dice que el gobierno se durmió, no es un matiz, digo. Y después el propio documento, como decía, contaba Laura Serra, documento oficial firmado por Cornejo, hablaba de que el oficialismo se había equivocado. El radicalismo hablaba como al margen de ser el oficialismo. No son matices. No, está claro. Yo lo que estoy planteando es que evidentemente las fuerzas opositoras ya habían hecho un anuncio, un preanuncio cuando fue el caso de la Comisión Bicameral de Control, donde se juntaron todos para evitar que la diputada Carrió. Evidentemente existe el hecho de que puede haber habido impericia de parte de todo Cambiemos, y fundamentalmente de los que más negociaban. Pero los radicales dicen que la impericia no es de ellos, que es del gobierno. Eso salió. Usted está muy diplomático, pero el radicalismo dice que la impericia es del gobierno, no nuestra. Pero hay un tema, afuera, el radicalismo no negociaba personalmente esta cuestión, pero creo yo que estamos tratando de poner ahora paños fríos para evitar de que esto entre en una escalada que tiene más que ver con algo artificial, cuando en realidad la noticia es que se ha empezado a juntar el peronismo, y esa es la noticia, ¿no? Yo quiero cambiar de tema y llevarlos a la cuestión electoral. Ha trascendido en los últimos días la posibilidad de que María Eugenia Vidal desdoble las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que las pueda anticipar respecto de las elecciones nacionales. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Están de acuerdo con esta estrategia? ¿No sería dejarlo demasiado solo a Macri en la competencia por la presidencia en octubre? Nada, interrogantes. Sí, bueno, eso es una opción. Es una opción como todo. ¿Dividirla? ¿Que vaya a anticipar las elecciones es una opción? No, yo digo que es una opción. O sea, no sé cuál es la decisión que se va a tomar. No, está bien. Digo, pero usted a priori, ¿qué le parece? Digamos, ¿le parece una estrategia conveniente? Digo, porque la estrategia apunta justamente a que no haya una aglomeración de peronistas detrás de Cristina Kirchner, donde Cristina Kirchner pesa mucho en el conurbano, ¿no? Y tiene su mayor afluencia de votos allí. Entonces, ahí está un poco la jugada política de desdoblar. Sí, está bien, pero eso lo estamos hablando hoy, que es noviembre. Sí. La verdad que las PASO son bastante más adelante, hay tiempo hasta junio. Me parece que la situación de hoy no va a ser la misma que la de mayo o la de abril. Estaba escuchando al economista con el cual acuerdo poco. Me parece que es una visión mucho más, la que dio es una visión bastante apocalíptica. Pero dijo, perdóneme, ¿sabe que reconoció? No sé si lo escuchó la parte del campo. Él dijo, el argumento de que al campo le fue mal es un argumento indiscutible y es muy realista, dijo él. La economía es el 10%, fue un año, el campo en la economía es el 10% de la actividad, dice, sí. Y el tema de que el mal clima fue realmente un dato de la realidad. Dice. No, eso es verdad, en eso sí estoy de acuerdo, porque eso es un hecho, eso es un dato, no podemos refutar, eso no se puede discutir. Sí. Se perdió el 30% de la cosecha de soja, sobre todo el año pasado, así que eso no se puede discutir. Pero yo creo que
Me parece que es muy anticipado. Está bien ver estas posibilidades de si van desdobladas, no van desdobladas. Me parece que es muy temprano. Sí se evalúan todas las posibilidades, por supuesto, se está evaluando permanentemente, pero lo que yo creo es que la decisión esa de acá a futuro, yo digo, Mauricio Macri por ahí está midiendo menos o tiene más mala imaginativa solamente en la parte económica. No así Cristina, que lo tiene en todo. Entonces, lo que yo creo que si se mejora la parte económica, ahí se va a volver a hacer una enorme diferencia donde ya este argumento o esta hipótesis ya no tendría sentido. Una consulta, digo, porque esto también se habló durante toda la semana y la anterior. A lo mejor a la gente, no sé si esto le importa demasiado, al votante, a lo mejor importan más las cuestiones del bolsillo, como dice Torello, pero digo, la semana pasada trascendió que el presidente de la Cámara decía, me voy en el 2019 y a lo mejor me voy al llano. Después trascendió que tomaría la misma decisión el jefe del bloque, Nicolás Massot. Después la diputada Los Penato. Digo, Mario Negri. Mario Negri también. Que también digo, va a competir para Córdoba. que es la ¿no? conducción, digo, Eso todo así. eso. Digo, la verdad que no son, a lo mejor a la gente, repito, la realidad le pasa por otro lado, por lo que dice Laura, 22.000 pesos para no ser pobre. Digo, pero son raras estas cuestiones de un oficialismo que viene de ganar la elección del año pasado, ¿no? Yo lo que tengo, sé que son casos diferentes, lo único que hice fue leer por la prensa Sí. estos temas, si bien el caso de Monzó se viene anunciando hace más tiempo, no voy a hacer exégesis de ninguno de ellos. El caso de Mario ha planteado públicamente, frente al bloque y públicamente, que él desea competir por el gobierno de Córdoba. Sí. Y aquí, quizá lo importante a mí como radical, y aquí sí surja una cuestión de matiz, y no es tan detalle el tema de matiz, que yo creo que debemos interpelar hacia adentro de la fila del radicalismo si no tenemos que competir en una PASO en el ámbito del año próximo, aún entendiendo de que el Con presidente lustó de Macri... candidato, dicen algunos, ¿no? Bueno, las posibilidades de que haya un candidato radical hay que explorarla, aunque sea para, descartarla. Porque creo que Cambiemos se reconstruye desde las identidades de los partidos que le integran. Es muy difícil que el radicalismo aporte a un Cambiemos grande si se intenta parecer otra cosa que no es. Porque ahí pierde identidad. Es como que si el PRO se intentara parecer a otra cosa que no es, o la coalición cívica. Tenemos que reconstruir el contrato de Cambiemos desde la identidad. Y es muy probable que haya que explorar la posibilidad de tener una tensión positiva, de agrandar el corralito de Cambiemos a partir de un debate de ideas, que mi amigo Torello no va a coincidir, pero yo creo que habría que forzar esta posibilidad, aunque sea para descartarla. Y si no se descarta es porque evidentemente hay agua en la pecera y quizás haya que competir. Digamos, sería lo mejor volver que a pueda la pasar con estrategia Cambiemos. del 2015 que no le fue mal. Bueno, eso es lo que iba a decir Bueno, yo, o sea, no sería una cosa nueva y además no sería no nueva, voy a ya disentir, bueno. diputado Echegaray, porque bien. la realidad que yo creo que esto es justamente lo nuevo, es volver a hacer eso y no que sea una cosa cerrada, o sea, Exacto, Cambiemos Ya- pierde. ya pasó y puede ¿saben pasar. qué veo? Se empobrecería Que sería mucho. ideal, pero sería un enorme gesto del presidente Macri decir, yo presidente voy a ir a una primaria en contra de un diputado como Lustó y poder perder. Digo, podría ser, pero digo, no se ha visto demasiado, ¿no? Uno veía, Cristina Kirchner es otra cosa, no es Macri, pero no le dio una primaria a Randazzo, no voy a decir yo contra Randazzo, no. Digo, que vaya Macri sería toda una novedad, ¿no? La verdad que no sería lo más común, ¿no? Pero bueno. Son las cuestiones que hay que ir repasando Sí. en el debate político en ¿por estos qué no meses que charlarlas? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo están viendo ustedes el acercamiento por parte del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, hacia sectores del peronismo, ¿no? Tuvo una reunión con intendentes del peronismo, está habiendo interés en algunos sectores de incorporar a sectores del peronismo a Cambiemos o por lo menos a una alianza electoral, es lo que se está comentando. Sé que ese tema genera algún tipo de chispazo, de resquemor en la Unión Cívica Radical. ¿Cómo lo están viendo ustedes? La posibilidad de ensanchar la base, de hecho en Cambiemos hay sectores que abrevan el peronismo. Una cosa es ensanchar en la base con dirigentes peronistas, otra cosa es plantearse un cambio en la naturaleza política de Cambiemos. Ese es un tema en el cual yo creo, no estoy para hablar, no estoy autorizado, inclusive no estoy capacitado para hablar de si realmente la competitividad de Cambiemos está en intentar competir por algo que no es. O sea, nuestro electorado tiene una gran base electoral que viene del no peronismo. Claro. Entonces, cambiar la naturaleza es una cosa,
Yo no estoy diciendo que Rogelio Frigerio le esté cambiando. A él le toca, por su ámbito natural, dialogar con todos los gobernadores peronistas. Sí, pero hay algunos que le achacan cierto favoritismo o un acercamiento demasiado Lo he escuchado en la fila de mi partido y esos son de los temas que tenemos que discutir. Claro. ¿Qué le señalan a Frigerio que se acerca demasiado al peronismo? Está demasiado cerca, demasiado. Y en la negociación en el presupuesto se ha visto eso, ¿no? Y es lo que le cuestionan sectores del radicalismo y de la coalición cívica. Bueno, buen dato, sí. A ver, pregunte, Fraquelli. No, para no seguir hablando sobre la interna de Cambiemos, ¿cómo queda la relación, o cómo quedó, ¿no? La relación con el justicialismo en el Congreso Nacional, después de lo que pasó con el tema del Consejo de la Magistratura? Hay que seguir trabajando. Estamos todos, somos minoría, tenemos que seguir trabajando. Hay una gran dosis de pragmatismo y una gran dosis de realidad. ¿Ustedes creen que se va a terminar unificando el peronismo con vistas a las próximas elecciones? Digo, a partir de lo que pasó con el Consejo de la Magistratura y otras leyes, por ejemplo, el tema de la emergencia tarifaria, por referirme a un hecho en el pasado. Esas son cosas puntuales. Pero la emergencia tarifaria, la ley de despidos, antidespidos, o sea, tuvo una serie de cosas, pero fueron cosas muy puntuales, el presupuesto. Esas cosas fueron muy puntuales. Yo no creo, de hecho hay declaraciones hoy mismo de Urtubey, de que dice que ir con Cristina sería defraudar a la gente, así que yo no creo. Yo no lo veo todo el peronismo. Veo una gran parte del peronismo alineándose, sobre todo alguna parte de los intendentes del conurbano, porque tienen miedo de no tener su líder, su boleta, perder su territorio, pero no lo veo a todo el peronismo junto. ¿No ven tampoco una estrategia, digamos, parlamentaria, así, de unificación en el Congreso para avanzar con leyes que en definitiva van a generar desgaste al gobierno cuando tiene que vetar nuevamente si sale una ley contra los despidos? Algunas cosas ocurren en el sentido parlamentario. Hoy escuchaba cosas extrañas, ¿no? Que ver sentado a Pino Solanas y a Gioja en una futura alianza donde tenemos la megaminería y el anti-megaminería, realmente esto habla de lo que puede ocurrir en la política argentina. Y no quiero cargar las tintas, pues yo antiperonista no soy, pero creo que el peronismo ha dado señales en la historia de alinearse detrás del gran liderazgo del poder, digamos, ¿no? Pero no creo, yo en eso coincido, una cosa lo que está pasando con los intendentes del conurbano, ¿qué ven ellos? Que la única dirigente peronista que mide en el conurbano es la expresidenta. Pero claro, no es la realidad de todos los peronistas, más allá de estos acuerdos parlamentarios. No se puede descartar nada, pero en principio yo creo que hay limitaciones para que esté unido todo el peronismo. Lo que yo veo creo que es un problema, ¿no? La política es mucho más fácil unirse para oponerse. Te unís, haces un gran frente y te oponés y llegás. Después gobernar es mucho más complicado, porque es cierto lo que usted dice. Pero yo también recuerdo, la verdad, que la unidad de Elisa Carrió con Macri, con las cosas que había dicho Elisa Carrió de Macri, parecían imposibles. Ahora, se juntaron y era la única alternativa de ganar la Scioli. Después hay que sobrevivir. Y me parece que efectivamente esa foto de Gioja y de Pino Solanas es una foto que te sirve ahora. Yo si bien coincido con lo que está planteando todo claro, después digo, es muy difícil. Ese es un problema. La política argentina tiene grados de inmadurez importantes, digamos, ¿no? O sea, sí, Alejandro, eso es la política argentina. También tenemos que ver el ciudadano. Sí, y yo en ese sentido, yo creo que el ciudadano está muchísimo más maduro hoy que antes. Entonces, por lo tanto, tampoco se va a dejar tomar el pelo, porque en realidad que estén juntos Pino y Gioja es una toma de pelo. Y una pregunta, digo, todo el mundo decía que era como imbatible María Eugenia Vidal. Pero ahora, bueno, también la situación económica erosiona parte de la imagen de María Eugenia Vidal, ¿no? Está el tema de la violencia, digo. María Eugenia Vidal siempre era muy fuerte en todo el interior, en parte del conurbano. Digo, ¿cómo está hoy la imagen y la gestión de la gobernadora? Yo considero que sigue siendo una de las imágenes más fuertes, no solo en el ámbito del conurbano de la provincia de Buenos Aires, sino en la Argentina. Pero bueno, estamos atravesando... el peronismo, digo, no tiene demasiados candidatos para oponerle peronismo, efectivamente. Claro, además lo ha mandado Baradel a limarla, o sea, está claro. O sea, ¿cuál es la estrategia? Es ir a pegarle a María Eugenia Vidal porque es, no digo el corazón, no digo que es todo, pero es muy importante dentro de la estructura de Cambiemos. Sí. Entonces, y la madre de la batalla es en provincia de Buenos Aires, o sea que esto viene ya de hace rato.
tema de que la Cristina buena, ahora quiere a los verdes, a los celestes, a los amarillos, a los azules, lo quiere a Por eso, todos. en la oposición Está siempre claro. las promesas están. Digo, también fue, la convivencia que plantearon en su mensaje, comienzo. el mensaje del otro día. Cambiemos, era una convivencia muy amplia también, ¿no? Y así llegó, ¿no? Digo, el radicalismo, el PRO, Elisa Carrió, fue una propuesta muy amplia también. Sí, dentro de una me parece que una... Usted dice hay que era más menos heterogénea homogeneidad. que la unidad del Nosotros peronismo. No ahora. tenemos izquierda. Ellos tienen todo. Bueno, la verdad que a es ver. más amplio. Pregunte, la última, Bueno, dice. la última. ¿Se cierra la persiana del Congreso por este año? Y si se cierra tan prematuramente, porque no va a haber una última sesión, Sí. ¿qué podemos esperar para el año próximo, que es un A año ver. electoral y ustedes en minoría, ¿no? Chan. No, la verdad que no lo sé. Yo la verdad que no lo sé. Si tengo que decir algo, le veo pocas probabilidades de que haya una Una nueva sesión. nueva sesión. Sí. Estará la preparatoria. Sí, la preparatoria en la Elecciones. cual van a elegir a Emilio Monzón. Las mismas autoridades, ¿no? Sí. Pese a No, todo lo que pero se dijo. vamos a ver. ¡Epa! Mirá la cara de Serra. Sí, bueno, Sí. pero Bueno. bueno, tienen que poner un poco Sí, de no, pimienta. pero- Tal cual. Un poquito de suspenso. pimienta hay que poner, ¿no? Puede Claro. ser. Sí. Yo No, creo que pero- eso es claro y y además que se lo merece. ¿no? Sí, Porque sí, Emilio, sí, la en verdad ese que sentido, sí. es una persona que ha manejado muy bien Sin la duda. Cámara y ha juntado y ha logrado un montón de cosas. Manejar una Cámara con un bloque en minoría, un gobierno en minoría en ambas cámaras, es un hecho inédito en la historia argentina, porque Alfonsín inclusive Sí. tuvo mayoría en diputados, Sí, no claro. en Senado, pero... O sea que esto es un hecho inédito y la maestría de Emilio ha sido muy importante en el Destacable. manejo de esta diversidad. ¿Le queda una última? No, ¿Tiene no, algo? no, Ah, agregar está. algo más. Y A encima, ver. en un momento, en un año en el cual hubo muchas diferencias en Cambiemos, entre el radicalismo, entre el PRO, el debate sobre el aborto marcó diferencias. Digo, fue un año complejo también para el propio oficialismo, ¿no? Sí, la verdad que justamente a mí me llama mucho la atención porque justamente somos un frente donde se pueden decir las cosas. Estamos acostumbrados en la Argentina a que el jefe o la jefa es palabra santa. Y a mí me parece que esto es muy sano. Todo esto que pasa de poder... Después podremos tener nuestras diferencias, discutir y qué sé yo, pero me parece que es muy sano y creo que eso termina fortaleciendo la alianza. Existieron Ahí estamos, cortes sí. transversales, obviamente por cuestiones de conciencia, que fueron asimilados así. El aborto fue un caso, porque efectivamente había distintas posiciones dentro de cada uno de los bloques, el PRO, el radicalismo. Usted votaba verde, ¿no? Sí. Y usted votaba celeste. Yo votaba Por en eso. contra de él, no Ahí importa. está. Estamos... Estamos, no, bueno. o sea, Bueno, tengo que terminar. Torelo, muchísimas gracias. Echegaray, ustedes. muchísimas gracias. Gracias. Con mis compañeros volvemos la semana que viene. Laura Serra, muchas gracias. Placer. Igualmente, señor Lo Fraquelli. mismo, gracias. Aquí terminamos. Esto fue Hay Quórum, Ideas en Debate. Nos vemos en 7 días. Muchas gracias.